una casa donde estamos 2 personas ahora, pero mi marido prácticamente no está en todo el día y yo estoy sola, ¿no? Entonces estoy tranquila, yo por lo general estoy haciendo mis cosas y empiezo a sentir pasos. Tengo piso de madera y entonces tipo 6, 7 de la tarde, cuando empieza a oscurecer, siento en el living comedor pasos. Entonces yo, si prendo la luz y prendo la tele, los pasos como que se apaciguan, como que se tranquilizan un poco, pero siguen. Es la presión que se escucha. Al principio pensaba que era eso, que era, bueno, en invierno la madera, en verano no estamos tanto, entonces como que no le prestamos tanta atención, pero en invierno son como pasos, ¿viste? Pero aparte se traslada por todo el living y comedor. Hace ya tiempo yo trabajo de noche con la computadora y dejo la puerta abierta del escritorio. ¿Trabajas acá en la casa? Sí, y entonces sentía como que alguien me miraba, pero sentía como que alguien me miraba y mi marido estaba durmiendo, mi hija también, y yo hago así y lo único que tenía es la puerta del escritorio que no la cierro y tenía la otra puerta que es la que va hacia abajo. Bueno, a partir de ahí empecé a cerrar la puerta por las dudas, pero yo sin saber a qué se debía. Contraté a un muchacho que vino con 2, 3 más, y un día estábamos hablando. ¿Pero qué estaba haciendo ese muchacho? Arreglándome la casa, reformas de la casa. Entonces estábamos hablando, los 3 muchachos estos, en la escalera que va hacia abajo. Uno estaba en la escalera, el otro estaba conmigo acá en el pasillo, y el otro, el encargado, ponele, estaba donde hay una puerta de un placar, que es cuando termina la escalera. De pronto vimos como que lo levantaban y lo tiraron arriba nuestro. Entonces le digo, ¿qué es lo que te pasa? Estamos hablando de cualquiera. Y él dice, los fantasmas que tiene usted acá. Dice, me tuve que ir del garage, tuve que ponerme a comer en el jardín porque lo que tiene, los fantasmas, decía él, el fantasma o los fantasmas, no me dejaba tranquilo. Entonces te llamaba un poco para saber si hay algo acá, si lo podés tranquilizar o si no hay nada, porque también puede pasar eso, ¿no? Bueno, gente, estamos en la casa de familia, como ustedes pudieron escuchar a la señora que planteó todos los temas que está viviendo acá, como por ejemplo el tema de los ruidos en el piso, que ella los escucha en este mismo lugar, que es la planta baja. Ella obviamente escucha todo esto, que es madera, arriba por supuesto. Aparte de eso, se siente observada, escucha ruidos, bueno, hay una serie de cosas que se dan, pero más que nada acá, en esta parte de abajo y en la parte del medio, no tanto arriba, pero que también la vamos a investigar. Vamos a comenzar por la parte de abajo, que es donde el fenómeno paranormal se da mucho más. Y, me había olvidado, en la parte de la escalera, esta misma que están viendo ahora, en esta parte, uno de los obreros que vino a trabajar, lo levantaron del piso y lo movieron. Supuestamente, obviamente, cuentan tanto los trabajadores como las señoras de la casa. Ese trabajador fue levantado y movido al principio de la escalera. Y en esta escalera se escuchan pasos. Y no ruidos, pasos. Que obviamente vamos a intentar escuchar si realmente esos pasos están. Y si hay algo que nos quiera hablar. Bueno, puse esta camarucha, que esta cámara, como muchos saben, es la cámara de movimiento. Donde yo tenga un movimiento, vamos a sacarle la luz. Donde yo tenga un movimiento, ahí está, se va a prender esas luces, que son las de infrarrojo, que son las que están viendo ahora mismo, por eso que me están viendo a oscuras, sin luz. Vamos a apagar la luz. Y acá estoy yo a oscuras. Capaz que tengo el Chuy detrás y no lo estoy viendo, pero bueno. Y esto lo voy a dejar apuntando hasta este lado y ver si en la escalera, en aquel del fondo, porque allá tenemos una habitación allá en el fondo, que es un taller, que allá estaba un poquito pesado, tanto como en la escalera y tanto como en este cuarto,
que ahora vamos a recorrer. Muy bien, vamos a empezar. Acá está el piso de madera, pero acabo de escuchar un paso, pero que por supuesto es el paso de las dos personas de la familia que quedaron allá arriba. Acá tenemos algo muy lindo, que esto está bueno para que es muy fácil de tocar. Sí, está el chovi. Cómo cambia. Pasar psicofonía académica. Bueno, vamos a usar la Xbox. Vamos a ver si podemos obtener algún tipo de voz. Si en este lugar, que es una de las habitaciones, que es en la parte más de abajo de la casa, a ver si en este lugar donde supuestamente se escuchan pasos arriba, pero vamos a ver si acá se puede de alguna manera comunicarnos con algo o con lo que haya acá. ¿Me podés decir cómo te llamás? ¿Puedes decir quién sos? ¿Sos un espíritu? Esto que hace ruido, ¿podés intentar tocarlo? ¿Podés decir dónde dejé este aparato? ¿Cómo se llama esto? Si necesitas ayuda, ¿me podés decir la palabra ayuda? Bueno, voy a apagar la luz. Para ver si podés hablar conmigo, ¿ok? Apago y al sonido. ¿Hay algún espíritu acá? ¿Te es más fácil comunicarte con la radio? Si es así, ¿podés hacer algún golpe? ¿En la pared o algo? ¿En la puerta? ¿En la escalera?
Bueno, vamos a probar de vuelta con la Xbox en este lugar donde se siente bastante más pesado que en el resto de la casa. Vamos a ver, apago la luz y vamos a ver qué sale. ¿Cómo me llamo? ¿Puedes decir Nicolás? ¿Me podés decir cuál es mi apellido para saber si sabés esa información? ¿Te molesta si yo prendo la luz? ¿O te gusta más lo oscuro? ¿Me podés decir cuántos espíritus hay en este lugar y cómo se llaman antes de ayudarlos? Bueno, acabo de terminar de hacer el tema del barrido de frecuencia en este galponcito. Se sintieron varias cosas, no sé bien perfectamente qué, pero me respondieron varias cosas que pude escuchar, así que espero que ustedes también hayan escuchado. Ahora voy a empezar a hacerlo más esotérico en esta parte y voy a subir a la primera planta a seguir, obviamente, investigando. Bueno, he dejado allá la cámara puesta. Que ahora está prendida porque me detectó moviéndome. Ahora no. Ahora sí. Ahí me está moviendo. Hola. Y bueno, vamos a ver si podemos investigar toda esta parte. Que acá es donde los pasos se escuchan. En la escalera esta también se escucha. Y en esta habitación. Estos ruidos supuestos ruidos son los que se escuchan. Es la presión que se escucha. Pero al menos desde que yo he estado acá, no he escuchado sin que alguien se mueva que suene. Vamos a quedarnos quietos. A ver si podemos hacer que camine o algo. Si hay algún espíritu en este lugar, ¿puede caminar por este piso para que lo pueda escuchar? Y todo ese sonido es todo de afuera. Repito, si hay algún espíritu en este lugar, ¿puede caminar por este piso de madera para que yo lo pueda escuchar? ¿O hacer algún tipo de sonido, un golpe o algo? Ahora me moví yo. ¿Entiende lo que le digo? Voy a apagar la luz. Repito, si hay algún espíritu en este lugar, ¿puede hacer algún tipo de ruido que yo lo pueda escuchar? ¿Algún golpe en la pared, en la puerta? ¿Caminar por la escalera? Voy a moverme hasta el otro cuarto. Si hay algún espíritu en este lugar, puede hacer un sonido, un ruido, algo para que yo sepa que está acá. ¿Me puedes decir dónde estás? ¿Estás acá?
¿Eh? ¿Me podés repetir? ¿Hay algún mensaje que me quieras decir? ¿O a la familia que vive en nuestra casa? Capaz que yo escuché mal, capaz que dijo París, no lo entendí, pero como fue tan claro, no sé si lo dijo por algo, pero vamos a ver si se lo puede repetir. Y ahí apareció la misma voz. ¿Me puedes decir cómo te llamás? ¿O quién sos? Hola, sí, me llamo... ¿Me puedes...? Esperen, aguanten. El que me está hablando es un señor mayor. Repito, el que me habló, sí, usted, ¿me puede decir cómo se llama? ¿Pueden mover la puerta? ¿O cerrarla? ¿Podrían hacer eso? Acá, ¿qué dice acá? ¿Me pueden decir? Exacto. ¿Pueden repetirlo, por favor? Más claro, imposible. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha pasado unos cuantos días y luego de haber charlado con la señora de la casa, por suerte me comunicó que esos ruidos que existían antiguamente en su casa, bueno, previamente, por supuesto, de que yo fuera, cesaron. Esos ruidos ya no están más. Eso ya no se siente incómoda en su casa, que eso para mí, obviamente, es tremendo. Para mí es genial. Pasemos a la parte de lo que es la evidencia. Bueno, como vieron, en la parte de abajo hubieron algunos golpes, sí, que no puedo descartar de qué pudo haber sido. Sí se dio justamente cuando yo se los pedí. No puedo verificar exactamente que fue algo paranormal o qué, pero fue casualidad o no, pero se dio. Con el tema también de algunas interrupciones en el audio, vamos a llamarle interferencias o qué, se daban justamente antes de que se diera algún tipo de psicofonía o un sonido extraño también. Eso también fue curioso. Pero donde sí se dio mucho más este tema de las voces más concentrado, o que tuve mucho más respuestas y muy notorias, fue en la parte donde la mujer trabaja en su estudio privado, y no donde ellos me comentaban que había mucho más sonido, que es en la parte de abajo de la casa, sino que se daba mucho más en su estudio, donde ella le pasó en cierto día que se sentía muy observada desde la puerta. Pero sin más que eso, no había pasado mucho más. Y increíblemente la cantidad de respuestas inteligentes que tuve ahí fue impresionante. Pero, como de costumbre siempre digo, no es para pensar que esas respuestas fueron ni espíritus, ni demonios, ni mucho menos. Son lo que son. ¿Son respuestas tangibles? Para mi forma de verlo, al menos sí. ¿Son respuestas inteligentes? Sí. ¿Qué son?
aún no lo he descubierto y no sé si algún día lo voy a lograr, pero para mí lo principal, más allá de la evidencia, es que la familia hoy en día está mucho mejor que antes y eso es el trabajo fundamental que yo fui a hacer. Gente, si les gustó, denle like, compartan, así el proyecto de Yaca Paranormal va a seguir por mucho tiempo. Gracias y nos estamos viendo.